nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição. Bienvenidos a bordo, bienvenidos a este programa que hoy por lo menos debería durar más que el funeral de la reina Isabel. Pero bueno, vamos a ver cómo apretamos esto y empezamos con algunos anuncios de lo que debería tener este programa. El primero, se empezaron a matar Massa y Alberto Fernández. Alberto Fernández y Massa. Segundo punto, se va a definir ya el aumento salarial. Una pregunta, ¿va a haber paritarias o va a ser por capricho y decreto del presidente? ¿Sabés, Javier? Me parece que va a haber por decreto. Mirá. Al revés de lo que piensan los gremios. Y va a haber conflicto. No sé. ¿Vos qué tenés? Yo vamos a hablar también de si va a haber paso o no va a haber paso en la República Argentina. No va a haber paso en la República Argentina. No sé por qué insistís con eso. Hasta ahora ¿O le haces caso? Todavía tienen que levantar la mano. ¿Le haces caso a la correctora del presidente, la traductora? Sí. ¿Le haces caso al presidente? El presidente, bueno. ¿Alguno de los que están hasta cerca ahora, de él? siguiendo ese razonamiento, debería no haber paso, porque todo lo que dice Alberto Fernández siempre es al revés. Ah, exacto. Vamos a hablar sobre dos libros. El libro de Mauricio Macri, que se llama ¿Para qué? Aunque uno debería preguntarse si es ¿para qué? O la pregunta ¿para qué? Claro. Y también del libro de la su esposa de Macri. Juliana Aguada. Exacto, que es un libro... Sí, vinculado al bienestar personal, de otras características. Vos sabés que nosotros teníamos un video. ¿Tendrá el director ese video de Macri tratando de vivir... Sí, feliz. Hablando de la felicidad. Oriental, etcétera. Me parece que cambió mucho ese Macri al de ahora. Tal vez es el libro de Aguada, encarna esa filosofía de vida. ¿Ah, sí? Bueno, por favor, director, me lo muestra al Macri de antes, a este de dónde, cómo iba que hacer para ser feliz, que por ahí así nos lo dice la señora Aguada. Les recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama Happy, que unos estudiosos de Harvard y MIT estudian por qué la gente es feliz. Dicen que la mitad es de nacimiento, pero la otra mitad que lo es en mayor medida, claramente no por lo económico, sino por dos atributos fundamentales. El poder desarrollar lo que a uno le apasione y tener la capacidad de compartirlo. Bueno, esos anuncios habría que hacerlos no con traje y corbata, sí, ¿no? Sí. Lo que quiero decirte es que en aquel documental ese de Harvard decían que las personas más felices eran los que viven en Bután. Mira. Así que si querés ser feliz, tenés que ir a Bután. Tenía razón que no está asociado al bienestar económico. Exacto. Bueno, ya que hablábamos del Macri, te voy a contar en este programa lo que Macri no cuenta en los programas de su cadena. ¿Cuál es la estrategia presidencial de Mauricio Macri? Mientras tanto, ¿qué pasa con Máximo Kirchner? Claro, ¿por qué? Vamos a contar acá. ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no fue a la misa? ¿Por qué no fue al acto? ¿Y por qué guarda silencio después de lo que le sucedió a la madre? ¿Y por qué no aparece? Les vamos a dar la explicación de esta, bueno, la palabra desaparición es horrible, Sí. De esta suspensión El silencio, claro, el silencio. que se ha hecho pública de Máximo Kirchner, las razones, el porqué. ¿Vos tenías? Vamos a hablar también de la reforma constitucional que se está planteando en Jujuy, en la provincia de Jujuy, con la novedad de que no se va a discutir el mandato constitucional del gobernador. O sea que, va a ir por otros caminos, o se supone que va a ir por otros carriles. O sea que Gerardo Morales, por ahí, es candidato a algo. Claro, exactamente. No va a plantear su reelección en el proyecto de reforma constitucional que se presentó en Jujuy. Bien. Hay un cambio en Cristina de Kirchner después de todo del fallido atentado que padeció con relación a la justicia, por lo menos con una persona de la justicia, porque ella, lo contamos acá, cuando fueron a preguntarle, a que narrara el episodio, lo que había visto, lo que había percibido, etcétera, con el tema de
de los que la cuidaban, de los que no la cuidaban, del momento ese que atravesó, que en realidad no lo atravesó porque se enteró después, pero hubo dos situaciones. Una cuando llegó la jueza. Con la jueza ella tuvo una reacción positiva, casi de satisfacción, en el sentido de que esta doctora, Capuchetti. la doctora Capuchetti, ella, no sé, la tiene en consideración. Sí, tal vez es porque es la jueza más nueva de Comodoro Pi. Puede ser, pero no era precisamente justicia legítima. Tiene sí quizá un antecedente familiar que en ese aspecto podría interesarle. Es hija de un comisario. Exacto. Que fue uno de los comisarios que estuvo más cerca y hasta el final con el juez Norberto Yarvide. Exacto, y muy también vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino. Exacto, pero ese, digamos, no es el problema. Ella se mostró casi irritable cuando advirtió la presencia del fiscal. Claro, el fiscal. El fiscal Rívolo, el hombre que, primero, que reúne a todos los fiscales, segundo, que fue una de las personas que participó de las manifestaciones por el caso Nisman, y particularmente una de las personas que ha sostenido, ha apoyado muchísimo el alegato de Luciani, de sus colegas Luciani y Mola. Pero desde que ha pasado en el transcurso de la investigación, ha modificado el trato con Rívolo. ¿Le parece que es una persona eficiente? Claro, de verdad es reconocido en el ámbito judicial, Rívolo, por su eficiencia y por su seriedad al trabajar. Lo importante era que la reconociera ella. Exacto, sin duda, fundamental. Hablando de ella, también vamos a contar acá en el programa cómo va a ser la reunión, si es que va a ser la reunión entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, este acercamiento que algunos comentaron entre embajadores, si se quiere, de uno y de otro, y si se consolida finalmente en una reunión cara a cara. Bueno, lo más importante acá es que sabemos que los dos quieren, tanto Cristina como Mauricio Macri. Sí. Lo que no sé todavía es si Mauricio Macri le va a llevar un acordeoncito de juguete como regalo, como una vez cuando la fue a visitar y le entusiasmaba la figura política de Cristina. Por lo pronto tendrá que llevar una constitución porque dijo que si se junta es con la constitución arriba. No, él tiene que llevar el Código Procesal Penal, porque eso de la constitución no la conoce, no la sabe y Cristina en general no la aplica. Así que mejor suspendan, aparten lo de la constitución. Teníamos otro tema que es, hay una avalancha de candidatos presidenciales a gobernadores, ya en la Argentina está desatado esto, porque es inimaginable que en enero, en la costa, en Mar del Plata, no aparezcan los candidatos presidenciales ya haciendo campaña. No se pueden perder los 2 o 3 meses de vacaciones y de veraneo los candidatos. Por lo tanto, creo que van a estar antes de diciembre. Hoy les vamos a dar la lista de los que están. De los que están y de los lanzamientos que se han hecho. También vamos a contar por qué Massa es el ministro de Economía más caro, o el ministro más caro que tiene la Argentina. Y curiosamente el ministro que dice que es el ministro del ajuste. Exactamente. Exacto, y es el más caro. Y bueno, también tal vez asociado a esto es la enorme cantidad de viajes solo en septiembre que tiene el Poder Ejecutivo pautado hacia el exterior, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo provinciales. Vamos a hablar también de esa fiesta de septiembre en términos de viajes de los ejecutivos y de sus comitivas. Claro, bueno, empecemos con el tema de las comitivas. Con Alberto Fernández viajaron ¿cuántos? 50 personas. 50 personas a Nueva York y a Houston. Bueno, a Houston no sé si van las 50, pero a Nueva York viajaron 50 personas en la comitiva. Y por supuesto en charter, porque no les gusta atravesar un momento difícil si es que se realiza. El famoso scratch. Exacto. Y una curiosidad, a Nueva York sí iba la primera dama, Fabiola Yáñez, con su asistente personal. No pudo ir a la misa por la paz, pero a Nueva York la primera dama me parece que no se la pierde. No, el shopping jamás. No, exacto. ¿Qué nos queda? Bueno, se votaron más impuestos esta semana en el presupuesto. Y hay un dato nuevo, creo que son 2 artículos referidos a un tema reiterado en la Argentina, que es el tema del blanqueo. Sí. Después, en términos generales, es un presupuesto como siempre, con modificaciones y bueno, sobre eso también vamos a hablar.
no hemos dicho nada del invitado que tenemos esta noche. Tal vez con el presupuesto y esas cosas podemos... El presupuesto, la economía, las finanzas, el dólar, que el contado con liqui esta semana pasada subió bastante, y vamos a ver qué opina él. ¿Quién es él? Él es, para algunos es un millonario excéntrico, para otros es una cabeza diferente en materia económica, y algunos piensan que es uno de los economistas o de gente del mercado financiero más brillantes. Porque, bueno, ha hecho una fortuna importante con el tema de las criptomonedas, ha anunciado desde hace bastante tiempo, quizá con demasiada anticipación, el proceso de recuperación de las acciones, de los ADR particularmente, de la Argentina. Y si verdaderamente invirtió en eso, ustedes piensen que solo YPF subió 100%. Así que si ya venía bien económicamente, en este plano estaría mucho mejor. Me estoy refiriendo a alguien que políticamente también tiene algunas consideraciones controversiales. Sí. Por ejemplo, creo que ha hecho algunas referencias sobre Horacio Rodríguez Larreta muy particulares. No sé si él es el autor de Reposera o de qué. Algunos han dicho que fue él. Exacto, bueno, no sé, se lo vamos a preguntar en todo caso, pero la entrevista va a ser esencialmente económico, para saber qué tenemos que hacer con la plata, en serio, los que tenemos algo de plata y los que no tienen plata, para ver cómo viene esta nueva situación. Me refiero a que nuestro invitado es Carlos Maslatón. Empezamos con Máximo. Sí. ¿Por qué empezamos con Máximo? Porque Máximo, como ustedes saben, renunció como titular del bloque justicialista, del bloque peronista o del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, porque la Argentina, en tiempos de Guzmán, celebró un acuerdo, o un principio de acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional. Le dio asco, repugnancia, consideró que no debía continuar como presidente del bloque, de ese bloque que en alguna medida acompañaba el proceso. Pregunta, después de eso, con la llegada de Massa, que para colmo es amigo de él, que aparece Massa como el gran éxito diplomático, el que en realidad lo viene a hacer, que se logra entrevistar con la señora Yellen, que es una especie de ministra de Economía de los Estados Unidos, que nunca lo recibió a Guzmán, por otra parte, y tampoco por razones de tiempo no la pudo recibir a Batakis, que se abraza con Georgieva del Fondo Monetario, que ella dice que Massa es un ministro ejemplar. Y que confía en que va a cumplir el acuerdo. Claro, que estamos aparte frente a un mundo tan particular en el cual Massa dice que algunas actitudes de la canciller argentina, estas a favor de los países populistas, de los gobiernos populistas, mejor dicho, son pelotudeces. Y nadie ha dicho una palabra al respecto. Bien, un hombre que sube las tasas, un hombre que promete ajustes. Para Máximo, esto es brutal. Pero es un cambio de tiempo porque también Yasky y Baradel se sacaron fotos con el embajador norteamericano. No, y el hijo de Moyano. Que venía de estar con Maduro. Dijo que el embajador norteamericano era más peronista que muchos peronistas. Exacto. O sea, llegó a ese extremo. Pablo Moyano pasó de Caracas, Maduro, a Stanley en Palermo sin parada. Juan Domingo Biden de verdad esa hora. Exacto. Me dijeron que este hombre Stanley es muy activo, muy relacionista público, pero en esencia no tiene nada. No. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo cierto es que volvamos a Máximo. Todos los últimos acontecimientos le han volado la cabeza. Esa es la razón por la cual no aparece, no participa, porque no sabe qué decir. Y lo más particular, no sabe a qué renunciar, porque si renunció nada más que porque había un acercamiento con el fondo, ahora que está concretada esta relación carnal con el fondo, con los Estados Unidos, seguramente con el Club de París, cuando viaje Massa, también en este periplo itinerante que ha empezado el ministro de Economía, ¿qué hace? Sí, muchos están esperando la palabra de Máximo, porque en la Cámpora es una organización verticalista. Sí, pero la Cámpora también está, me parece, con un trauma gigantesco. Sin duda. Y están todos para el psicólogo.
sin duda. Bueno, ¿vos qué ibas a hablar? Y tenemos, bueno, íbamos a hablar del libro de Mauricio Macri, que a fines de octubre se va a presentar este libro ¿Para qué? Y con la novedad editorial de que también va a publicar un libro, su debut editorial, su esposa, Juliana Aguada, este libro de bienestar que se va a llamar Raíces, de bienestar personal, el camino para un sentirse mejor, con recetas de cocina, con recetas de la huerta que ella tiene en su estancia. Bueno, de ejercicio físico, de ejercicio, su rutina física, su rutina de cuidado personal, cómo se cuida la piel. Bueno, un montón de consejos va a dar Juliana Aguada en su debut editorial. Por una buena editorial va a estar su libro, y van a competir a ver quién de los dos ¿es bueno para nosotros vende más. o solo para el género femenino? No, está enfocado al género femenino, pero en realidad son hábitos saludables para cualquiera que quiera seguir esas rutinas saludables de comida. Y fíjate la curiosidad, ella presenta un libro Raíces de hábitos saludables y demás, y Macri le contesta con ¿para qué? ¿Para qué? El libro es ¿para qué? Ahora, la compañera Juliana está en Europa ahora. Sí. Se fue a andar en bicicleta por Europa. La primera vez que se para tanto tiempo, dicen, con Mauricio, y que se fue con unas amigas a pedalear. Seguramente es una asignatura que tenía pendiente, con lo cual había soñado, sospecho. Bueno. Y mientras tanto, igual Mauricio vive viajando. Sí, ahora se va a ir de nuevo. Tiene recorridos varios, jugando al pádel. Llegó de Ruanda y ahora se va a ir a Francia, se va a Estados Unidos y también a República Dominicana. Y después se la va a pasar en Qatar con el Mundial de Fútbol. Sin duda. Con nuestro invitado. Porque claro, nuestro invitado es un señor que aspira a aparecer en el Guinness. Creo que va a ser, y también se lo vamos a preguntar, la persona que va a asistir a todos los partidos del Mundial. Sí, esto es, no solo sacó la billetera para comprar las entradas de todos los partidos del Mundial, sino que va a ir, creo que debe haber como 4 partidos por día en algún momento. Sí, es el único Mundial que se va a poder hacer una cosa de ese estilo, por las distancias. Exacto, cierto. ¿Viste que es un economista? Claro, tal cual. Hablando de bicicletas. Sí. Tenemos la novedad del gobierno de la ciudad. Exacto. El gobierno de la ciudad quiere patentar las bicicletas, es un registro de bicicletas y de monopatines, porque hay algunas quejas de algunos habitantes de la ciudad que hay muchos robos, es cierto, muchos robos. Entonces se les ocurrió a un diputado de Evolución, un diputado cercano a Martín Lustó, que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe, que se va a aprobar, le dan los números y ya hay acuerdos sobre eso, el registro para patentar las bicicletas y los monopatines en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia, para que no te pongas nervioso, es que por ahora va a ser voluntario y gratuito. Aunque ya sabemos cómo evolucionan este tipo de registros. Sobre todo con la administración Larreta. Sobre todo con la administración Larreta. Siempre impositivamente. Y porque si son voluntarios y gratuitos no sirven porque no se registra nada, y si son compulsivos ya sabemos cómo es el afán recaudatorio de la ciudad. Bueno, les habíamos dicho, un dato, viste que en el Alberto Fernández, que creo que mañana habla en Naciones Unidas, casi sin público porque están todos en el funeral de la reina. En lo de la reina Isabel, dicen que va a hablar inclusive sobre el tema del atentado a Cristina. Sí. La verdad que no sé si es... los discursos de odio. Los cursos del odio, la verdad que exacto. No sé si es un tema para Naciones Unidas, pero bueno, no viene aprovecha el micrófono para hablar. Pero hay dos o tres detalles. Hay uno con relación al viaje. En relación al viaje, ¿viste quién estaba sentado a su lado? Sí, claro, el hombre cuestionado. Exacto. Aníbal Fernández. Bueno, él nunca lo cuestionó. No, él no lo cuestionó, pero lo cuestionó La Cámpora, lo cuestionó sutilmente Guado de Pedro. Y en forma mucho más directa otras personas cercanas a Cristina. Bonafini le pidió la renuncia. Exacto. Y Eve Bonafini no hace nada sin hablar con Cristina, y Cristina en general también sin hablar con Eve de Bonafini. Pero lo cierto es que Alberto Fernández dio examen y aprobó el examen con la doctora de Kirchner. Sí, la semana pasada Aníbal se había reunido en el Senado con Cristina. Exacto. Y ahí le dio todas las explicaciones de por qué no tiene que ver y por qué en realidad la responsabilidad sobre el cuidado de Cristina es una falta de Cristina. Claro. Primero, porque la responsabilidad está a cargo de un comisario retirado, de muchísima confianza de Cristina, con toda la razón, pero retirado, o sea que no responde a la Policía Federal, es un jubilado. Segundo, estaba la gran parte de la gente que la custodia son
gente de la cámpora. Sí, militantes de la cámpora. Militantes, no sé, por ahí está entrenado, saben karate. No boxeo. pareciera ser el caso porque ya vimos lo que sucedió. No, bueno, uno le pegó una trompada. Pero no era de la guardia, no era de las custodias. No era uno. Era uno de los que estaba de verdad, un militante Un espontáneo. un militante no rentado, o por lo menos rentado desde la seguridad. Bueno, pero lo cierto es que Aníbal Fernández pasó el examen de Cristina, está recuperado, sigue en el gobierno. Y se fue a Nueva York. Y se fue a Nueva York con el doctor Alberto Fernández para tal vez explicar él alguna de estas cuestiones con relación al atentado. Quiero señalar algo con la historia de los copitos, que es realmente una historia al margen de la truculencia del intento criminal contra Cristina. Es realmente un fenómeno muy novedoso. Pero ¿sabes qué es la novedad más particular que yo he encontrado y que he encontrado alguna persona con la cual uno ha hablado? Es todos estos personajes, muchachos en general de entre 20 y 30 años, que aparecen en esta suerte de complot, de conspiración y banda para dañar a Cristina, no tienen una referencia histórica, no manifiestan una referencia ideológica. No se sabe si son estalinistas, nazis, hitleristas, anarquistas, ni siquiera se sabe si son de José Di Giovanni o gángsters comunes que de pronto pasaron a la política. Es como que no conocen nada del pasado, salvo esa mentalidad soreliana a favor de la violencia, de una violencia muy precaria, verdaderamente rudimentario todo. Casi de risa, pero es una curiosidad significativa, es un movimiento que aparentemente, por lo que dicen los medios y deja trascender la justicia, es una banda terrorista semejante a otras bandas terroristas un poco más sofisticadas del pasado, pero que tenían una inserción ideológica. Los montoneros, de un modo u otro, respondían al principio a la religión católica. Eran militantes como Abal Medina y como todos los que estaban con él. Eran todos católicos, venían de Jaén, hacían la guardia, se persignaban ante matar a alguien, etc. La gente del ERP era gente del marxismo, de distintas separaciones o divisiones de las distintas internacionales, pero que respondían, digamos, a un criterio marxista, más allá de que se unieran con montoneros por el tema revolucionario de Cuba u otras experiencias. Pero eso acá y en otras partes del mundo, las bandas de Alemania, etc. Ahora, estos copitos, no sé, responden al productor de azúcar. Sí, no sé, bueno, ¿hay alguna idea de parte del gobierno, de los abogados de Cristina? Hoy Aníbal Fernández lo dijo antes de viajar, de buscar la financiación que tenían estos copitos. Como esto es lo que vos describís, es tan precario, bueno, tiene que haber algo detrás, o es lo que estiman o esperan encontrar, tiene que haber algo detrás. Insinúan, dieron nombres de todo tipo y color, de empresarios. Lo cierto es que llegaron en subte, fueron caminando 10 cuadras, hicieron toda esta maniobra. Viajan en tren. Exacto. No pareciera ser financiados, por lo menos el financista no pareciera ser muy generoso. Javier, vamos a ir a un corte. Antes, les voy a explicar lo que quiere Macri. Lo que quiere políticamente Macri, que seguramente no lo va a contar en otro lado. Ustedes saben que el candidato natural, por usar alguna palabra de Eduardo Duhalde, del PRO y en alguna medida de Cambiemos, es o era Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente Rodríguez Larreta tuvo algún problema seguramente ideológico con Macri y se distanciaron un poco. Pero Macri ha estimulado muchísimo a que se contribuya a alimentar la candidatura de Patricia Bullrich. ¿Qué situación es esta? Le acerca gente, le acerca contribuyentes, candidatos a gobernador, espontáneos, militantes, etc. Ha erigido a Patricia Bullrich en un rival importante frente a Horacio, con menos plata, pero con más presencia en el favoritismo de la gente. No demasiada, pero sin duda un poco mejor. ¿A qué situación vamos a llegar si esto sigue así? Aquellos dos van a representar la división de Cambiemos o la división
Sí, los famosos halcones y palomas, ¿no? Dentro del PRO. Exactamente. Una vez que estos dos se neutralicen, ¿quién es la figura de la unidad para llamar, convocar y salvar a la oposición? El nombre lo pones vos. Sí, Mauricio Macri. Mauricio Macri. En un minuto volvemos con Carlos Maslatón. Javier me hacía notar antes de presentarlo a Carlos Maslatón que no precisamos el dato del conflicto, que ya es algo más que subterráneo, entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Vamos a dar algunos elementos. Uno, Massa creo que está a favor del tema de la suspensión de las PASO, mientras que Alberto Fernández no. Lo hemos notado por su traductora oficial que lo dijo y también por algún otro funcionario. Ahora, lo más interesante es que, como ustedes saben, Massa llegó al gobierno con la intención de tener, inicialmente quería tener un poder mayor sobre otras áreas del gobierno, pero había una fundamental para ser ministro de Economía, que era tener una presencia más importante en la conducción del Banco Central. Esto es, se habló de que lo iban a sacar a Pelle directamente. No fue posible, y Pelle, sin que fuera necesario un decreto, fue reconfirmado esta semana por Alberto Fernández como presidente del Banco Central. Primer detalle. Segundo detalle, quiso Massa colocar una persona de su cercanía, inmediato, influyente, de apellido Clery. Iba a ser el vicepresidente del Banco Central. No va a ser vicepresidente del Banco Central y tampoco va a ser un hombre de Massa. Tercero, una de las abogadas del Banco Central, de fuerte peso en la institución, renunció. Massa no pudo colocar a su reemplazante. Acá ha empezado un litigio entre Massa y el presidente, que va a seguir seguramente, que nadie sabe para qué Alberto Fernández va a volver a ir a Houston a ver la misma gente que vio Massa, a menos que venga con un anuncio extraordinario y espectacular como el que nos están dando con relación al gas. Pero les anticipo, todo lo que digan sobre el gas a mediados del año próximo, si se termina el gasoducto, apenas si va a alcanzar para resolver algunos problemas de la demanda interna. Las importaciones de gas y el costo de esas importaciones se va a seguir manteniendo. Suspendemos acá y pasamos a algo más amable, espero, o violento, vaya uno a saber, con Carlos Maslatón, en el sentido de que ustedes lo han conocido, un hombre proveniente de, digamos, de fuentes liberales, que ha hecho una gran carrera en el mundo de las finanzas, con dos elementos importantes. Uno, me estoy tomando acá en los últimos años, con el fenómeno de las cripto, que ahí, digamos, hiciste una importante fortuna, o complementaria de lo que tenías. Y luego con esta especie de, digamos, de anticipo que estás señalando desde hace tiempo, de que la Argentina se va para arriba, que no para más. Ahora, ¿no para más cualquiera sea el gobierno? Esto es así. Yo creo que Argentina en octubre del 2021, y esta fecha la predije en el 2017, para mí logró un piso histórico. Es un piso histórico respecto de tres referencias del pasado. Una es el ciclo negativo que empieza en noviembre del año 2017. Pero hay dos ciclos más importantes que también convergen, para mí, que soy un analista cíclico de la economía, de las finanzas, que también convergen en octubre del 21. El que se inicia en octubre del 2011 y uno mucho más lejano que empieza en junio de 1966. Cuando alguien de esta formación como la mía, que es el análisis cíclico de los mercados, dice esto, es porque favorece que de aquí sea para arriba. No es una línea para arriba, y el hecho de ser para arriba no quiere decir que no haya caídas o que estén solucionados los problemas. Pero es muy importante lo que vos acabas de decir. Independientemente de cualquier gobierno, la respuesta es sí,
porque no va a existir, como estamos ya en alza, ningún gobierno suficientemente negativo como para destruir lo que ahora se empieza a construir. Si el gobierno es mejor, es bueno, va a potenciar el ciclo favorable, y si es malo, lo va a atenuar. Pero para mí Argentina es para arriba. ¿Ese ciclo financiero es semejante a los ciclos económicos que planteaba mismo. Di Tella? No, son otros ciclos, son ciclos de 55, 34, 21 años, y a mí me da que efectivamente estamos en un piso. Lo que vimos en junio y julio, básicamente abril, mayo, junio, julio, es una caída dentro de algo que ya estaba para arriba. Por eso el mercado sale con la fuerza que sale desde final de julio. Y por más que tengamos correcciones, para mí, vos que sos un periodista de medio siglo, probablemente más, recordá, por ejemplo, a 1990, después de la hiper, ¿no? Durante, sí. que las cosas estaban, que no se sabía qué es lo que iba a pasar, finalmente las cosas se terminan acomodando. Porque claro, vos decís, no, lo que pasa es que estaba Menem, después vino Cavallo en el 91. Bueno, ahora no estamos todavía en ese periodo, pero 1990 fue un año muy negativo y sin embargo las cosas se empezaron a reconstruir desde la base. O por ejemplo, te digo, algo de diferente signo ideológico, desde mitad del 2002 en adelante. También vivimos algo parecido. Es decir, los ciclos son inevitables. Yo creo que estamos ahora en el equivalente de un 1990. O sea que la explosión en alza va a venir el año que viene y en los años subsiguientes. Ahora hay profesionales de la economía, tipo Melconian, por decir algo, que acaban de decir, y no es el único, son varios, que la Argentina está viviendo con masa una suerte de veranito. Y que después, bueno, la situación va a ser muy complicada, inclusive en el verano. A mí no me preocupa contradecir a los economistas o al consenso de los economistas. Esto siempre pasa. Los economistas vienen después. Porque el problema es que los mercados y las economías se empiezan a mover antes que existan los fundamentos. Tener presente esto. Los fundamentos vienen después de los movimientos. Se explica después. Se explica después. Es como un asesinato. ¿Por qué Maslatón está positivo con Argentina si no hay fundamentos? No hay fundamentos. Pero yo creo que estamos viendo el inicio y que dentro de un año o 2 años van a decir, no, pero era así, era para arriba. Es como la generación del 90. No hay nadie que la pensó, pero de repente ocurrió. Y se da. Escúchame. Además, ojo, la economía está al taco, está todo sobreconsumido. Bueno, sobre eso... Es impresionante lo que está pasando. A mí el argumento de que no, que la gente se saca la plata de encima y sale alegremente a festejar y a consumir a la noche y a los lugares de vacaciones y los restaurantes llenos y en todas las provincias, este reporte de mucha actividad no es de los ricos de la capital federal, es en todo el país así. Ahora, la avenida Corrientes es impresionante como está, hace décadas que no está así. Pero Javier tenía unos datos, ¿no? Sí, hay datos que repasábamos pero pero que sirven para esto, que tiene que ver con que se registra un descenso en las ventas minoristas, en la venta de los supermercados, que tal vez, bueno, es un fenómeno, como decís, por ahí no son los fundamentos no están bien, pero en realidad contradicen un poco esta idea de que Argentina está para arriba. Bueno, nada es una línea. No, por supuesto. No es lineal. Vas a tener un montón de caídas en el medio, pero el tema es que estás por arriba de los mínimos. Los mínimos yo te los pongo en el año 2020, 2021. Desde ahí estamos mejor. Ya sé que está el argumento de la cuarentena, de la pandemia, pero en el 2018 y 2019, que fueron 2 años catastróficos, vamos a estar pronto mucho mejor que eso. ¿A vos la inflación no te preocupa? Te voy a decir varias cosas de la inflación. Por un lado, lo que tenés acá es un gran componente de actualización de precios. Los precios en Argentina eran miserables, por lo tanto, en términos reales tienen que subir. Esto es, mi casa va a subir. Todo va a subir, los precios. No puede valer un taxi la bajada de bandera $0,5. No existe eso, en el mundo no existe. Por supuesto que viene un proceso de recuperación de precios conjuntamente con la recuperación económica y de ingresos también. De hecho, con la inflación del 100% que hay, ¿por qué no está destruido el país? Porque los ingresos evidentemente están acompañando o en algunos casos superando esa inflación. Entonces vos tenés un componente que es inflación de actualización, al estilo 1990 o al estilo 2003. Después tenés una inflación que es por incertidumbre de esta locura que se viene haciendo, Roberto, del año 2014, que es el Banco Central absorbiendo dinero. El Banco Central está para prestar dinero, no para tomar dinero. Las 2 veces que se probó esta política terminaron en un desastre. Con Martínez de Oz los 2 últimos años, vos te acordás, 79-81, y después con Alfonsín, 88 y 89. El tema es que este tema de que vas a parar la inflación tomando dinero y subiendo tasa de interés no funciona.
A mí me parece que el país está ahogado en este sentido, y me presté mucha atención a lo que dijiste sobre Massa y Clery y Peche. Para mí el Banco Central está profundamente equivocado. No van a parar inflación subiendo tasas y no van a parar inflación creando artificialmente una base monetaria paralela remunerada. Pero esto es fácil de disolver. De la misma manera que es fácil establecer un mercado libre de cambio con tipo de cambio flotante. Bueno, no parece que es lo que va a hacer Massa. Massa está haciendo de que vamos a devaluar en forma preferencial a determinados sectores. Está con un crawling peg importante Massa. Pero si se animaran a liberar los cambios y a cesar todos los negocios que existen de comprar en el dólar oficial y vender en el paralelo con sobrefacturación de importaciones, el día que alguien decida terminar con esto y al mismo tiempo terminar con la mentira del cuasi fiscal del Banco Central, Argentina se torna imparable. Bueno, me estás dejando un montón de preguntas. Yo te estoy marcando dos errores que persisten en este gobierno, que vienen del gobierno de Macri, que vienen de la última parte de Cristina Kirchner, de su segundo mandato, pero que es fácilmente arreglable. De todas maneras, el ciclo económico para Argentina es tan positivo que aún con estos dos errores, que son el cuasi fiscal del Banco Central y el tipo de cambio, lo mismo el país va a ir para arriba. Ahora, vos estás hablando de esta fiesta, de esta fiebre de consumo que está viviendo la Argentina, para la cual algunos economistas profesionales ya no tienen respuesta porque no la pueden explicar. Pero si uno mira lo que está planteando, lo que va a ocurrir, una inflación del 100%, y uno sabe que los jubilados no van a crecer su ingreso en 100%, tampoco los trabajadores, muchas actividades tampoco van a crecer, eso quiere decir que no va a seguir creciendo. ¿Cómo explicas la desocupación ínfima que hay? Si el país estuviese en recesión, tendrías que tener 14, 15%, es 6% y en descenso. Yo estoy hablando del enfriamiento casi futuro que va a tener la economía argentina. No va a haber enfriamiento, en mi opinión, ¿no? A mí lo que me da técnicamente que no va a haber tal enfriamiento. Ahora, vos sos amigo de Massa. No sé si lo tuviste a Massa cuando estabas en el NUPAU. No, lo conozco cuando él estaba en la UCD. Cuando estaba en la UCD. Y observé UCD. atentamente su paso al peronismo en la década del 90, sí. ¿Qué le aconsejas? Las dos cosas que te acabo de mencionar, y se lo dije personalmente. Hacé todo lo posible por liberar el mercado de cambios y le dije, el cuasi fiscal del Banco Central, o sea, esta política de tomar dinero y remunerarlo, creando 7 billones de pesos contra 5, que es la base monetaria, esto alguien algún día lo va a tener que cesar. Ahora, lo que vos decís que tiene poco poder sobre el Banco Central, evidentemente no vamos para ese lado. Y Peche me parece a mí que es un presidente muy equivocado en este sentido, de hecho es el que maneja esto hace muchísimo tiempo. Bueno, siguió los errores de Federico Sturzenegger, de Caputo, de Sandlerís, y yo digo, ¿hasta cuándo? Javier, ¿vos querías preguntar? Esta idea de que es un ciclo económico y que casi que es inmune a las decisiones gubernamentales, si son dañinos los gobiernos o que no pueden ser dañinos para... Pero también por otro lado, estamos describiendo que todo lo que nos pasa es por malas decisiones anteriores. Y eso es lo que yo no termino de comprender. ¿Por qué si malas decisiones nos trajeron acá, es indistinto a las decisiones que se tomen de acá para adelante para que nos vaya bien? No es indistinto. Yo digo que viene un ciclo importante al alza para Argentina y te digo también, Javier, que si se corrigen estas dos cosas, básicamente son esas dos cosas. Mira, yo le doy menos importancia al déficit fiscal que a toda esta cuestión financiera del Banco Central. El déficit fiscal, dejalo, además tampoco es tan grande el déficit fiscal, se va a ir cerrando por mayor actividad y por mayor recaudación. Si estas dos cosas se arreglan, entonces vos tenés, suponete, vos estás creciendo moderadamente, estás mejorando moderadamente. El día que se anuncie que estas dos cosas se van a arreglar, ni siquiera hace falta arreglar, ahí se acelera completamente la economía. No es inmune la economía a los errores de política económica, pero los errores de política económica pueden ser atenuados cuando vos tenés un ciclo económico favorable como es ahora. Quiero pasar a un capítulo diferente. No político, pero por lo menos anecdótico, ¿no? 2 o 3. 1, vos tenías una opinión muy crítica, o tenés una opinión muy crítica de Rodríguez Larreta. Creo que llegaste a decir que era comunista. Si Rodríguez Larreta es comunista, ¿Macri qué es? ¿Gramsciano? Macri es más indefinido, es socialista. Rodríguez Larreta yo lo veo como socialista comunista, y vos en el editorial inicial mencionaste que quiere hacer registro de bicicletas. Sí.
En Rodríguez realidad, Larreta. es Lustó ese. Bueno, Rodríguez Larreta tiene un cerebro político ideológico, para él lo que existe es porque lo permite el Estado. No comprende la vida espontánea de empresas, de producciones, de individuos. Y tiene tendencia a controlarlo todo. Y le gusta un Estado de alto gasto público y de altos impuestos. Y regulando absolutamente todo lo que existe. Su gestión a cargo de la ciudad es una intervención permanente en la producción y en la vida de las personas. Entonces yo extrapolo eso, a verlo como presidente, te digo, yo no quiero que sea presidente. Y yo le digo, ¿sabes cómo le digo? No reposera Larreta, sombrilla Larreta. Sombrilla. Porque puso esas sombrillas amarillas en las plazas y en las playas. Así como yo lo denomino. Pero eso es algo casi simpático. Pero a mí no me gusta cómo él concibe la sociedad y el Estado. No quiero imaginar lo que pensás. ¿De quién? De lo que puede ser el cristinismo en el poder o Fernández en el poder. Bueno, Cristina Kirchner tuvo un pésimo segundo mandato. El primero tuvo el traspié del campo, no fue tan malo. Argentina empieza a virar hacia el socialismo en serio en el año 2011, final del 2011, hasta junio del 2013, cuando aparece Massa y frena ese avance chavista del kirchnerismo. Pero eso fue un año y medio de tentativa chavista del kirchnerismo. Después quedó atenuado. Lo que pasa es que el peronismo en general tiene una flexibilidad que es impresionante. Fíjate, vos mismo comentabas recién lo que le pasa a Máximo Kirchner, no sabe qué decir, no sabe cómo aparecer. Estos giros peronistas ya los vimos en el segundo gobierno de Perón. Claro. Lo vimos con Isabel Perón, mal porque era el final. Es decir, el kirchnerismo tiene la capacidad, el peronismo, que es parte del que el kirchnerismo es parte del peronismo, tiene la capacidad de darse vuelta en el aire. Entonces yo no tengo una calificación tan negativa hacia el peronismo como hacia ese engendro socialista que es Juntos por el Cambio. Creo que ellos son mucho más inflexibles. Pregunta final. ¿Vos presumís en esas notas infinitas que escribís en las redes de que cultivás, pagás todo en negro, en Barrani? ¿Qué origen es esa palabra? Barrani es en árabe. La usamos mucho los judíos que estamos en Argentina, que somos de Siria. Yo soy un judío sirio. Entonces Barrani quiere decir en negro sin registración. O sea que favoreces eso. Pero por supuesto, menos mal que hay economía Barrani. Menos mal, es lo que está salvando a la Argentina. Mi visión de capitalismo para Argentina no es un capitalismo del primer mundo, es un capitalismo informal del tercer mundo. Es lo que permitió que Bolivia y Perú y Paraguay, que eran países tremendamente pobres, hoy sean países francamente en ascenso. El otro sendero de Perú, decís. El otro sendero de Hernando de Soto, claro, por supuesto. Y escúchame... El tema es así, esperamos. Sí. Si los impuestos fuesen 20%, todo en blanco. Pero los impuestos que hay son confiscatorios. ¿Qué hace la gente? No sé, vos sabés que si pagás todos los impuestos, más las percepciones, los adelantos, las retenciones, conjugado eso con provincias y municipios, no te queda nada. ¿Y por qué no le decís a Massa, ya que lo conocés, que en lugar de aumentar los impuestos como van a hacer ahora, los reduzcan? Otra cosa, los impuestos patrimoniales son nefastos, son contraproducentes, los transaccionales no van. Hay que bajar todos los impuestos. La renta del capital tampoco funciona. Es malo para el país. Yo creo que algún día alguien se va a avivar de esto y es el que va a sacar el gran lucro político de esto. Carlos, te despido. Muchas gracias. Despide Javier, gracias, casi no Javier. pudo hablar. La verdad que es otro Carlos, al que conocen las redes y al que conocen otros programas de televisión. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, un placer. No, por favor. Gracias. Volvemos en un minuto, Javier, que tenemos, como 7 horas más de programa. Sí, tal cual. Por favor, volvemos después del corte. Javier. Sí, íbamos a cortito, lo hacemos, tenemos poco tiempo, que el derecho a viajar colisionaba con el derecho a la creación de trabajo, la filosofía Batakis. Sí. Bueno, parece que en septiembre el gobierno que ajusta por todos lados no ajusta en los viajes de la política. Ya vimos que la semana pasada llegó Massa de un viaje con una gran comitiva a Washington y a Houston.
Ayer se fue Alberto Fernández a Nueva York y también se va a Houston con una comitiva de 50 personas. A fin de esta semana, Guado de Pedro se va a ir a Estados Unidos también con 10 gobernadores del norte. Y a fin de mes, Sergio Massa se va a ir de nuevo, a Francia en este caso, a negociar con el Club de París. Todos estos viajes, acompañados de cuantiosas comitivas, son solo en el mes de septiembre. Bueno, pensá aparte que la señora Batakis, que dijo esto de que viajar impide o colisiona con la posibilidad de trabajar, ella, cuando asumió, resignó un viaje. Ese día dejó de viajar, porque se iba a Londres, donde el hijo está en el viaje de egresados, y ella iba como madre. Era la adulta nominada para ir con el contingente. Para acompañar con el hijo y le achacaron después el viaje del hijo. Porque ella dijo esa frase y le mostraron las fotos del hijo viajando. Iba a estar ahí. Iba a estar ahí. Claro, total, no le costaba nada pero colisionar con el trabajo. Batakis viajó en ese momento como ministra de Economía y ahora también volvió a ir como directora del banco. En fin, todo esto dentro del marco que nos dice el señor Massa de que vamos a ahorrar, que vamos a ajustar fuertemente, más que en noviembre, dicen, van a hacer una especie de shock para bajar el déficit. El gasto. Porque la Argentina se comprometió a un déficit del 2,9 con el Fondo Monetario y ahora Massa lo quiere llevar al 2,5. ¿Por qué razón? Porque por otras cuestiones que se comprometió no las va a cumplir. Pero como la principal es la del déficit para el fondo, va a ser una negociación. Ahora, lo interesante y que habíamos prometido era, realmente Massa ha solucionado cuestiones o las ha postergado, como fue esa especie de default que tenía la Argentina en pesos y que inventó el bono dual a un costo brutal. Primer error o obligación por hacerlo. Segundo tema fue el dólar soja. También ahí pagó mucho más de la cuenta y se los pagó a los grandes enemigos del gobierno justicialista. Esto es el campo y los exportadores. A los que pedían que vayan con un cuchillito a cortar los hilo bolsa. Exacto, los del yuyo. ¿Qué ocurrió ahí también? Ahí hubo un error de Massa en anunciar el dólar soja y aplicar recién un mes más tarde la medida sobre el dólar soja. Lo mismo ocurrió con el tema del desdoblamiento con el dólar turismo. Sabíamos hace un mes que se iba a hacer lo del dólar turismo, tardó tanto, improvisaron tanto, llegaron tan tarde que, por ejemplo, se perdieron más de $1.000 millones. Están quedando el viaje a Qatar, algo que no llegó. Se anuncia que algo va a pasar con eso. Exacto. Digamos que el repo, no sé, no viene de España, no llegó todavía. No viene de Estados Unidos, por ahí viene, pero digamos que estamos atrasados. Y lo cierto que estas medidas, digamos, de alivio a la crisis económica, de evitar la gran crisis, el abismo, son costosas. Y son costosas porque Sergio Massa es, como algún amigo de él, caro. Vamos a ver si es el mejor. Está pagando muy caro el tiempo. Exacto. No sé si nos queda tiempo. No nos queda tiempo. O nos vamos. No nos queda tiempo. No hay recomendación. Tenemos que hacer una recomendación al estudio Lauritzen antes de despedirnos. El estudio Lauritzen que nos acompaña porque no pierda una oportunidad de registrar su marca. Desde hace más de 40 años el estudio Lauritzen es el líder en el mercado de atención a pymes y uno de los referentes en la materia. Registre su marca, consulte sin cargo y dé comienzo a su próxima empresa. Espero que se hayan entretenido. Buenas noches, nos vemos el domingo próximo.